nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y junto a nuestra Madre, que es nuestro auxilio, vamos a pedirle al Señor que en este tiempo que le estamos ofreciendo, que le estamos regalando, le vamos a entregar todo lo que hemos dejado en casa, las otras cosas que podíamos hacer en un sábado a la tarde. Todo esto, Señor, te lo entregamos a ti, lo ponemos en tus manos, especialmente nuestros seres queridos, nuestros hogares. Y te pedimos que en esta tarde, al lado de María, envíes tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a abrir nuestras inteligencias, ven a abrir nuestros corazones, ven a darnos tu luz. Sabemos, Señor, que estás presente y nos hablas a través de la palabra, a través de los hermanos, a través de la iglesia. Por eso te ofrecemos este tiempo, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra inteligencia, queremos llenarnos con tu luz, con la luz de tu palabra, con la verdad de tu palabra. Y como María, Señor, te pedimos la gracia de saber guardar todas estas cosas, de seguir meditándolas y especialmente llevarlas a la práctica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. cura brochero, Ruega ruega por por nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos en la sangre, el cura brochero, así que... Bueno, agradeciéndole al Padre esta apertura, esta hermosa oración para ponernos en presencia de nuestro Dios, ¿no? Y ver cómo decía en esa oración que nos dejemos llenar de la luz del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy, bueno, hoy vamos a ver un poquito esto, la Biblia, que desgraciadamente, pero la Biblia es mucho más que un libro. La Biblia es Cristo, Cristo vivo, Cristo resucitado, ¿sí? En palabra, porque Cristo es el verbo, la palabra. A mí me gusta mucho esta cita del Salmo 119, 105, porque es hermosa. Con la primera vez que lo escuché, me ha acompañado hasta el día de hoy siempre, esto de que tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. El hombre que vive feliz, se deja iluminar por la palabra del Señor. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Esto no va a ser un encuentro para exponerles a ustedes las cosas que normalmente se hablan siempre cuando se habla de la Biblia, ¿sí? Vamos a tratar de profundizar un poquito más. Y bueno, acá, para empezar, tenemos que saber esto de la Biblia. Miren, ahí hay tres razones, ¿sí? Por la cual la Biblia se le da el nombre de Sagrada Biblia. ¿Por qué? Porque tiene, miren, 3 puntos. Tiene a Dios como principal protagonista, tiene la verdad revelada de Dios y aparte de eso tiene a Dios como autor. Ustedes al principio les puede ser un poquito pesadito, pero después al último, cuando entendamos que esto lo tenemos que aplicar a la vida, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que tenía una razón de ser. Miren, igual, vamos a tomar algunas citas que yo quiero que ustedes vean, porque claro, uno dice, tiene a Dios como principal protagonista. ¿Y por qué será que tiene a Dios como principal protagonista? Vamos a tomar algunas citas, en especial la de Juan, en Juan 5, 39, es una cita muy importante porque es una cita que está justo previa al capítulo 6 de Juan, que nos habla de la multiplicación de los panes, la promesa de la Eucaristía. Entonces, fíjense que Jesucristo, en Juan 5, 39, nos va a decir, miren, lo siguiente. Dice, vosotros investigáis las Escrituras, queréis tener en ellas vida eterna, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. ¿Se dan cuenta que todo no se agota en la Escritura? Jesucristo dice que tenemos que ir hacia Él. Por supuesto, después, si leemos el capítulo 6, no nos da cuenta de lo que está hablando, es ir hacia Él en la presencia real, en la Eucaristía. Pero fíjense una cosa que es muy importante, porque ahí le está hablando a los judíos.
En el versículo 45 va a decir algo que es hermoso y ustedes van a poder entender de esa manera por qué Jesús es el protagonista de la Biblia. Porque parece ser que hay veces cuando hablamos siempre del Nuevo Testamento y no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, es como si fuera algo alejado, algo que no tiene nada que ver con los cristianos y tiene que ver muchísimo. Miren lo que va a decir Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45. Dice, no penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Cristo no vino a acusar. Miren lo que dice. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo el Señor? Y acá, bueno, este no lo vamos a leer, pero en Juan 8:56 habla de Abraham, que Abraham siempre, desde que Abraham y el Señor con Abraham, hace el primer pacto, y yo seré tu Dios y vos serás mi pueblo, dice que ya de aquel momento Abraham ya se imaginaba ese día. ¿Cuál día? El día de la llegada del reino de Dios, la llegada de Jesús. Eso está en 8:56 de Juan. Por eso que hay muchas citas más, pero esas dos son centrales para darnos cuenta que el protagonista de la Biblia es Dios. ¿Sí? Esto no lo vamos a leer porque lo pueden conseguir en cualquier lado, ponen en Google Dei Verbum 2, les sale, pero Dei Verbum, que es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, explica muy bien, igual lo vamos a ir viendo hoy en el trayecto de la charla, que la Biblia contiene todas las verdades reveladas, todas las verdades que nosotros tenemos que saber, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Y por último, que tiene a Dios como autor, ¿sí? Miren, esto se lo voy a leer y no me voy a adelantar a decir otras cosas porque yo siempre me tiento. Hoy voy a tratar de no dejarme tentar, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En la segunda carta a Timoteo, fíjense lo que nos va a decir el Señor. Esta Biblia, como siempre digo, media nueva, todavía me cuesta manejarla. Bueno, miren, en el capítulo 2 de Timoteo, en el versículo 3:16, justamente nos va a explicar la misma escritura que Dios justamente es el que ha inspirado la escritura de este libro. ¿Sí? Que la Biblia, en el fondo, significa, Biblia viene de biblión, del griego biblión, que está en singular. Biblia es el plural de biblión, griego. ¿Qué significa eso? Que es un conjunto de libros. Pero lo más importante, en el sentido de entender lo que es la Biblia, es la unidad perfecta que hay entre los 73 libros que componen la escritura. Eso es lo más importante. Es una biblioteca de la cual hay un solo protagonista, hay una sola verdad revelada y hay un solo autor. Por lo tanto, si bien hay un montón de libros, es como si fuera un solo libro. ¿Ok? Muy bien. Miren, vamos a leer esto. Capítulo 2. Miren, fíjense, esta es una carta que le escribe Pablo a Timoteo. Timoteo era un obispo que él mismo ordena sacerdote, después hace obispo, y de chico lo fue educando en la fe. Y mire lo que va a decir, porque le habla exclusivamente a él. Mire, dice, tú en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Miren la observación que le va haciendo, ¿no? Un consejo. Dice, recuerda que desde niño conoces las sagradas letras. Qué bonito, ¿no? Si podíamos recuperar esto de la tradición, ¿no? Que la hemos abandonado tanto, ¿no? Para el pueblo judío la tradición era fundamental, en el Shema, ya en el Deuteronomio 4:6. Y esto tenemos que volver a recuperarlo en la iglesia. La transmisión de los padres a los hijos. Fíjense cómo acá Pablo le habla a Timoteo, ya siendo grande, y le dice, acordate todo lo que aprendiste, persevera en lo que aprendiste. Y mire cómo sigue, dice, ellas, las letras, la palabra de Dios, pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. El Padre hoy, cuando hizo la oración, bien dijo una cosa hermosa,
que el Espíritu Santo hoy nos dé ¿qué? La sabiduría. La sabiduría es un don del Espíritu Santo para poder entender esto que el Señor hoy nos está queriendo decir. ¿Eh? Y fíjense porque acá está la cosa. Va a decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. ¿Y cuál sería el fin último de que utilicemos la Biblia para todas estas cosas? Escuchen. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Quizás con esta cita sola no podríamos argumentar que Dios es el único autor. ¿Sí? Mira lo que dice. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que hay en este libro, puede interpretarse por cuenta propia. Pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. No hay nada escrito aquí, por más que hayan sido los agiógrafos los que escribieron estos libros, no hay nada acá que tenga que ver con la voluntad humana. Por lo tanto, la mente humana no puede interpretar este libro como una unidad, imposible, porque acá está contenida la mente de Dios. Por eso, como ya vamos a ver ahora, a continuación, vamos a ver de qué manera nosotros podemos interpretar la Escritura, a quién Dios le dejó esa capacidad para interpretar la Escritura. ¿Eh? Entonces, por último, miren qué bonito, puede decir la Escritura entonces es fruto de una doble acción. Dios como autor principal y en la labor del agiógrafo como instrumento dócil a la inspiración divina. Ahora, si no entendemos qué es la inspiración divina, estamos en problema. ¿Sí? Más en los tiempos de hoy, que se habla tanto del Espíritu Santo y a veces nos hacemos un matete de tal manera que no sabemos cuándo habla el Espíritu Santo, cuándo no habla, dónde habla, por qué habla, etcétera, etcétera. Y el cristiano tiene que estar, por tener el Espíritu Santo de Dios en el corazón, por el bautismo y la confirmación, tenemos que ir tomando ese discernimiento para entender estas cuestiones. Entonces vamos a, pasame el que sigue, vamos a definir ahora lo que es inspiración divina. Y pongan atención porque es medio complicadito, pero después lo vamos a explicar bien. ¿Sí? Miren, la definición de inspiración bíblica es la siguiente. Es una gracia divina, un don gratuito, viene de Dios, un influjo divino real que abarca todas y cada una de las potencias o facultades del agiógrafo. Recuerden que el agiógrafo es el escritor. Comprendiendo todo el proceso psicológico que entra en la composición de un libro. Así pues, el autor humano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, obra libre y conscientemente. Hay una observación ahí, porque Dios respeta la naturaleza de la causa instrumental. ¿Sí? Y se comporta como un instrumento de Dios, escribiendo, escuchen, todo lo que Dios quiere y como Dios quiere, de tal manera que el escrito que resulta es en verdad y propiamente palabra de Dios. Es larguito, complicado, lo vamos a explicar, es muy sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar de atrás para adelante. Quiere decir que todo lo que está escrito acá es lo que Dios quiso escribir. Acá no hay absolutamente nada de lo que el agiógrafo haya querido escribir. ¿Por qué? Porque el agiógrafo no sabía que estaba escribiendo un libro sagrado. Pablo no sabía que escribió 14 cartas que luego, en el año fines del siglo IV, iban a estar consideradas por la Iglesia, inspiradas por Dios y formar parte del canon bíblico. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa? Ahí dice que esa gracia divina, ese influjo divino, abarcaba todas las capacidades del agiógrafo, porque es la causa instrumental. ¿Qué significa eso? A ver, si nosotros vamos a hacer, bueno, yo les voy a dar el mismo ejemplo que da todo el mundo porque no hace falta ser distinto, pues es muy sencillo. Cuando vos haces una escultura, ¿qué usás? Un cincel. El cincel no tiene la mente para hacer ningún tipo de escultura, pero si el cincel es de buena calidad, tiene un buen acero, está bien cuidado, está bien afilado,
puede hacer una obra maravillosa. Si el cincel no tiene filo, es de mala calidad, va a ser una obra, pero no va a ser una obra a la medida de Dios. Por eso, que en la definición de inspiración bíblica, es esa gracia que Dios le ha dado al agiógrafo, le ha comprendido, como dice ahí, todas las capacidades, tanto las capacidades para escribir, de lectura, de pedagogía, lo que sea, ¿me entendés? Incluso toda la psicología de que ese autor ha puesto para escribir ese libro. ¿Se entiende? Pero lo que está escrito en ese libro es todo lo que Dios y solo Dios quiso que ese agiógrafo escribiera. Le hago esta observación porque cuando veamos cómo interpreta el protestante la escritura, se van a dar cuenta que eso está muy metido también en la iglesia. Y ponemos el foco sobre el que escribió el libro y no sobre el autor del libro. ¿Me entienden? Porque si el agiógrafo hubiera tenido algo que ver en alguna de estas profecías, esto no sería palabra de Dios, sería palabra de, si Germán lo hubiera escrito, sería palabra de Germán, palabra de Carlos, palabra de Pablo, y nosotros cuando leemos la escritura decimos palabra de él, Señor. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Quedó claro ahí? Sigamos. Vieron que dijimos que contenían todas las verdades reveladas, ¿sí? Bueno, ustedes saben muy bien que nosotros, si bien hoy estamos viendo la Biblia, el católico se fundamenta en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Y en Dei Verbum 11, que lo vamos a leer ahora, también junto con el Dei Verbum 2, obviamente, la misma Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, nos va a explicar ahora cómo hacemos nosotros para interpretar la Escritura. Porque si según de Pedro 1.20 nos decía que nosotros no podíamos interpretar, o mejor dicho, nadie, ningún ser humano puede interpretar la escritura, ¿y de dónde saca la iglesia o dónde saca el padre Germán una predicación para predicar tal evangelio, o yo me fundamento para predicar tal o cual cosa, o y así un catequista, etcétera, etcétera? ¿Cómo hace? Si no lo puede hacer solo. Escuchen, miren qué bonito. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Esto es palabra textual, por eso que lo leo así. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, ¿por qué según la fe apostólica? Nosotros pertenecemos a la Iglesia de Cristo, católica, apostólica, porque todo lo que profesamos, toda la verdad revelada, está contenida en la enseñanza de quién? De los apóstoles. Por lo tanto, al final del primer siglo, con Juan se cierra la revelación. Ya no hay más. Por eso que dice, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. Porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, lo que vimos recién, y como tales se les han entregado a la misma iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, escuchen, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores, escuchen qué belleza, todo y solo lo que Él quería. ¿Se entendió? Esto lo pueden buscar. Bueno, en realidad tendrían que tener todos a mano Dei Verbum porque es una constitución hermosa que habla sobre todo este tipo de cuestiones, los dogmas, la infalibilidad papal, habla de un montón de cosas muy interesantes. Sigamos. Bueno, acá está un poquito el problema. La Biblia tiene que tener ciertos criterios, ¿sí? En los cuales nosotros podamos fundamentarnos para saber que eso es palabra de Dios. Entonces, estos tres criterios son fundamentales porque, porque la iglesia es la única que puede, digamos, mostrar y argumentar, ¿sí? De que estos tres criterios se fundamentan en la interpretación que hace la iglesia sobre la escritura. ¿Qué significa eso? Que el criterio sea objetivo, que no esté
sujeto a la subjetividad de una persona. No, pero yo lo entiendo así, vos lo entendés así. Imagínense si eso no fuera así, y acá somos, qué sé yo, 30, imagínense si cada uno tuviera que interpretar un pasaje como le viene en gana, complicado, y tendríamos 30 opiniones diferentes, ¿sí? Por eso que la objetividad de la escritura significa que ese criterio tiene que ser objetivo y tiene que ser uno solo, ¿ok? Tiene que ser universal, que se pueda aplicar absolutamente a todos los libros que tiene la escritura, y por otro lado, tiene que, ¿cómo se llama?, ser infalible, ¿ok? Bueno, sigamos un poquito. Entonces, miren, acá, esto es lo muy importante, lo que dijimos recién, escúchenlo por favor. Miren, entonces, para concluir todo esto que vimos, vamos también a leer un par de citas. Dice, quien sabe con ciencia cierta e infalible cuántos y cuáles libros son palabras de Dios, es Dios mismo. O sea, nadie más que Dios sabe cuáles son los libros que Él mandó a imprimir. Pero ¿y cómo sabemos nosotros que estos 73 libros son los libros que Dios inspiró? Si solamente Él lo sabe. Y aquel, solo Dios, y aquel que Él inspira. Y vamos a ver a quién inspira. Y aquel a quien Dios se lo da a conocer y hace las veces de vicario suyo o ejercita la docencia en su nombre. ¿Quién es la que ejercita la docencia en nombre de Cristo? ¿Por qué le decimos a la iglesia madre y maestra? Muy bien. Es decir, al magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está eso en la Escritura? Porque eso es muy importante saber, porque en algún lado tiene que estar escrito, porque tanto el magisterio está al servicio de la Escritura y de la tradición. O sea que en algún lugar tiene que estar escrito que Dios dejó a la Iglesia el Espíritu Santo, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Y dónde está eso? Miren. Primero, una observación más, porque va a aparecer una palabrita y si no la ponemos en contexto se nos va a perder. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le habla a Timoteo y le dice, ante todo, dice, como no podía ir, o sea, antes no era como ahora que agarraba un avión, te agarra un coche y vas, ¿sí? Entonces, como no podía ir Pablo a verlo rápido a Timoteo, va y le manda una carta y diciéndole cómo él debía comportarse en la casa de Dios. Y luego le dice que es la iglesia. ¿Y por qué Dios tiene una casa? ¿Y por qué es la iglesia? Porque la iglesia tiene una misión. Y ahí mismo lo va a decir en el versículo 15, dice que es columna y fundamento de la verdad. Por eso que es importante la iglesia. La iglesia es importante ¿por qué? Porque es la que conserva ¿qué? La verdad revelada. La verdad está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha inspirado, el Dios Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia en los concilios, en el magisterio extraordinario u ordinario, inclusive los papas, ¿sí? ¿Para qué? Para ir llevarnos a nosotros a dónde? A la verdad plena. ¿Me entienden? ¿Y eso dónde está? Lo vamos a leer, miren. Vamos a ver en el capítulo 14 de Juan, nos va a decir lo siguiente, va a decir, miren, imagínense, Cristo le venía diciendo todo el tiempo a los apóstoles que se iba, que le iba a hacer una casa, toda la historia. Imagínense cómo habrá estado esas 12 personas que hacía 3 años que venían siguiéndolo a Cristo y sufriendo también con Cristo la persecución y toda esa historia, ¿no? Y ya cuando Cristo ya se va, mira lo que le dice. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, defensor, para que esté siempre con vosotros. Y miren cuál es ese, el espíritu de la verdad. O sea, que si hay un espíritu de la verdad y la Biblia se preocupa de poner la palabra verdad, es porque hay muchos otros espíritus que no son espíritus de la verdad. Por eso que en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, léanlo, Juan se toma el trabajito ¿de qué? De animar a los cristianos de aquella época, los primeros católicos, a discernir los espíritus, a poder entender perfectamente bien si esos espíritus vienen de Dios o vienen del que te conté. ¿Ok? Y en el versículo 16 lo dice muy claro, en el capítulo, 16,
versículo 13, miren cómo lo dice, muy bonito. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Por eso que para nosotros, los católicos, y para Dios, porque Dios es el que inspira, estos criterios de objetividad, de infalibilidad, están posibilitados de llegar al hombre. ¿Por qué? Por la iglesia. Por la iglesia. ¿Y por qué por la iglesia? Porque la iglesia tiene la inspiración divina del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Está? Bueno. Muy bien. ¿Se entendió eso? Bien, sigamos. Bueno, esta parte más linda, más relajada. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Sobre el canon bíblico. Porque ustedes van a ver que la Biblia católica tiene 73 libros. La única Biblia que tiene 73 libros es la Biblia católica. Todas las Biblias protestantes tienen 66 libros. ¿Ok? ¿Estamos ahí? 73 y 66. Vamos a ir explicando ahora un poquito de pasito y ustedes van a ir entendiendo algunas cosas. En la época de Jesús, en el primer siglo, los apóstoles utilizaron lo que había de las escrituras en aquel momento, que era el canon de Alejandría o la Septuaginta, que se llamaba, que tenía 46 libros, los primeros cristianos. ¿Por qué está el problema de esos libros, de esos 7 libros que el protestantismo no tiene? Ahora lo vamos a explicar, pero primero vamos a explicar de dónde salen esos 46 libros. ¿Ok? Ustedes saben bien, y si no saben, lo saben ahora, que luego del reinado de Salomón, los dos hijos de Salomón se separan, se pelean y uno arma el reinado de Judá y otro de Israel al norte y Judá abajo. Se van 10 tribus, se van prácticamente para el norte, y la de Judá y Benjamín solamente se quedan en el sur. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué ocurre? Ahí, con la influencia griega, empiezan a hablar en griego. Si vos te vas y sos esclavo de los americanos, de rompe y porrazo ahora, o los portugueses. Brasil nos lleva al exilio. ¿Y cómo terminamos hablando nosotros dentro de 15, 20 años? El portugués, porque era la forma de comunicarse. Bueno, entonces, en esa diáspora judía se escriben 7 libros. Se escriben 7 libros en griego. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Bueno, ¿y cómo es esta historia? Hay un rey, Ptolomeo II, de Egipto, ¿sí? Que era una persona muy, muy letrada, le gustaba mucho la lectura, no de la escritura, de la escritura en general. Entonces hizo en Alejandría una biblioteca enorme que contaba con todo lo bueno escrito hasta ese tiempo en el mundo. Entonces, ¿qué le faltaba? Le faltaba la escritura. Entonces, ¿qué hace? Manda a gente a Jerusalén, porque ya estaban reconstruyendo el templo de nuevo los judíos, y le mandan, escuchen que esto está muy interesante, le mandan de las 12 tribus de Israel 6 integrantes por tribu, o sea, 6 ancianos, 6 escribas, gente que conocía la escritura, le mandan 6 por tribu, en total eran 72. Se los mandan, allá se van a hacer un trabajo, y hay dos versiones que no son versiones distintas, se complementan. Una de ellas es que los mandan a una isla para que estén tranquilos, la isla de Paros, no de Pasmo, esa fue de Juan, de Paros, y durante 7 meses, ¿sí? Ellos escriben y le presentan el trabajo a Ptolomeo. Y él se queda contento porque tenía ya todos los escritos a mano. Pero hay una tradición que completa esto y dice que no solamente que hicieron el trabajo, sino que ese trabajo lo hicieron en forma individual. Los 70, por eso se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, porque aparentemente escribieron todos estos escritos en forma individual, uno en su habitación, como hacemos ahora cuando vamos a un retiro serio, que tenés tu habitación, tenés tu mesita de luz, tenés tu escritorio, tenés tu camita y la duchita, así.
¿Y qué pasa? Cuando cotejaron la escritura, cuando cotejaron lo que escribieron, era todo igual. Por eso que ahí se consideraron libros inspirados por Dios. Los 70 habían escrito exactamente lo mismo. Bueno, moraleja, moraleja, todos los primeros cristianos, todos, inclusive Jesús, hay alrededor de 150 citas de los libros de Tobías, Judith, Eclesiastés, Baruch, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeo, que son los 7 libros que no tienen los hermanos separados. Hay alrededor de 150 citas en la escritura de esos libros. Entonces, si Jesús los utilizó, los apóstoles los utilizaron, ¿cómo no lo vamos a utilizar nosotros? Pero ¿qué ocurre? Fíjense lo que pasa. Ustedes saben que ¿por qué no matan a Jesús? Porque se decía ser ¿qué? El hijo de Dios. Bueno, a final del primer siglo, allá por el año 95, 96, se hace un concilio no cristiano, un concilio judío, en Yamnia, concilio de Yamnia. Que él no ve, pero creo que allá, alrededor del año 96, por ahí. Y en ese concilio hay un problema serio. ¿Por qué? Porque primero y principal, eligen utilizar el canon de Palestina. ¿Qué tenía el canon de Palestina distinto al de Alejandría o la Septuaginta? Que en vez de 46 libros tenía 39. O sea, no consideraron inspirados, canónicos, estos 7 libros que yo les nombré recién. ¿Estamos hasta ahí? Pero no solamente eso. ¿Y por qué les agrego esto? Porque es muy importante. No solamente se determinó eso, sino que también se determinó que Cristo era ¿cómo se dice cuando no tenés padre? ¿Eh? No, un bastardo, exactamente. Bastardo, bastardo. No, huérfano no es porque no tenés papá, porque no tuviste suerte. No, perdón, no, un bastardo. O sea que directamente una lacra, ¿me entendés? Entonces fue un concilio judío. Y eso es muy serio porque ahora ustedes van a ver cómo puede ser que el protestantismo, considerándose cristiano, por el solo hecho de eso, haber sido un concilio donde al mismo Jesús se lo declara bastardo, hayan tomado, y esto no es de aquel momento, es muy reciente, ahora se lo voy a decir, hayan elegido sacarle a la Biblia católica los 7 libros de... Entonces muchos dicen, pero Carlos, ¿qué problema hay? 7 libros no es nada, 7 libros son fundamentales, porque ustedes van a ver que ellos, por ejemplo, tienen problemas para creer en la resurrección de los muertos. Y si ustedes leen el libro de los Macabeos, el capítulo 6, versículo 44, el libro de los Macabeos, y orar por los muertos, no soporta que nosotros oremos a los muertos. Bueno, justamente los Macabeos, ya en aquel entonces, unos 60, 70 años antes de Cristo, ya ellos oraban por los muertos que iban a la batalla, por los que iban a morir en la batalla. Entonces son libros importantes. ¿Por qué? Porque como vimos hoy, la inspiración divina es sobre todos los libros hablan de Cristo. Y fíjense qué cosa, porque no hay otro libro que hable de eso. Pero el libro de los Macabeos sí. Y tantas otras cosas más, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, obviamente que todos los libros se escriben, los escriben los apóstoles en el primer siglo. Luego, con el tiempo, allá al principio del siglo III, ya cursado el siglo III, le dan una tarea a nuestro queridísimo San Jerónimo, que el mes de la Biblia justamente porque ahora el día 30 se celebra a San Jerónimo, el doctor máximo en la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué hace San Jerónimo? Justamente va recopilando los textos para presentarlos a la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia luego sea la que determine en el concilio en el concilio romano en el 382 con San Damaso I, pero también el de Cartago y 2 más ahí cerquita que hubo cada 3, 4 años, y de ahí sale ya el canon definitivo con 73 libros. ¿Sí? 27 del Nuevo Testamento y 49 del Antiguo Testamento.
Y esto es muy importante. Miren, ¿saben por qué? Miren, esto es muy importante. Escuchen lo que le voy a decir. Yo sé que a muchos no les va a gustar. De ustedes no sé, pero de algunos que escuchen ese video, no. El protestantismo no es racional. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser racional. La fe se razona. Ojo, no el misterio. Esto lo hemos hablado mil veces, ¿no? Se entiende. Nosotros no podemos saber cómo hace el Padre para que, poniendo las manos del Espíritu Santo, transforme el pan en carne. Imposible. ¿Sí? Tampoco podemos entender el hecho que por imposición de manos recibamos el Espíritu Santo. Nadie lo ve. Son signos que anuncian una obra. ¿Sí? Pero la fe, Santo Tomás hace un desarrollo enorme con eso, la fe se razona. Nosotros podemos llegar al momento de tener el pan ahí y de saber por qué tenemos ese pan ahí. Y lo hemos visto desde el Génesis. O sea que podemos razonar eso. El misterio no. Entonces, fíjense lo que ocurre con el protestante. Igual al protestante le preguntás, ¿en qué te fundamentás? Porque ellos no creen en la tradición. No creen en nuestra tradición. Al no creer en la tradición, no creen en que el Espíritu Santo esté animando en forma permanente a la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para saber cómo es un libro es inspirado, se fundamentan en el libro, en lo que dice el libro y en quién escribió el libro. Por eso se acuerdan que le dije, vamos a empezar de esta manera para que ustedes vean que después va a ser importante el hecho de darnos cuenta que la escritura, el protagonista es Dios, está la verdad revelada y el autor es Dios, no el agiógrafo. Entonces ellos se meten en un matete tan complicado que no pueden demostrar por la razón que un libro sea inspirado. No pueden. Entonces vos le preguntás a un protestante y le decís, a ver, muy bien, ¿en qué crees? No, mi norma de fe y conducta es la Biblia. Ajá. ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué palabra de Dios? ¿Por qué palabra de Dios? No te puedo contestar. Se le acabó. No tiene cómo. Porque a mí me parece. Imagínate vos. Todos tendríamos cánones diferentes, ¿entendés? Aquel que roba le hubiera sacado si le hubiera sacado el cuarto mandamiento, y ahí así andaríamos, el quinto. ¿Me entienden cómo es? Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque justamente el hecho es más, le voy a decir una cosa, que ahora me acabo de acordar, si no se lo digo, me voy a olvidar. Fíjense que en el fondo el protestantismo, en el fondo cree en la inspiración del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Saben por qué lo creen? Porque le sacaron 7 libros, pero del Antiguo Testamento. No tocaron ni un libro del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento, que son inspiración de Dios, y que la iglesia dijo, señores, canon cerrado, acá está la escritura, con lo que hay no se toca más, no tocaron absolutamente ningún libro. Solamente 3 o 4 libros, Lutero no lo sacó de la Biblia, porque no se lo dejaron sacar, los mismos protestantes que estaban con él, Calvino, bueno, Knox y otros más, lo dejó como apéndice en la Biblia porque le complicaba los dos pilares del protestantismo, que son la sola fe, que se lo arruinaba la carta de Santiago, y la sola escritura, que se lo arruinaba la cita que vimos en 2 Pedro 1.20 y otras más. ¿eh? Eh, entonces, y hay otro problemita más, que esto usted, a ver si lo entienden porque es muy importante. La Biblia tiene la verdad. ¿Estamos ahí? ¿Qué tiene? La verdad. Pero no es garantía de la verdad. Tiene, pero no es garantía. ¿Cuál es la garantía de la verdad? Columna y fundamento de la verdad. La iglesia. ¿Por qué? Muy fácil, miren. Yo voy a un pastor, le digo, pastor, vamos a salir a predicar. Fantástico, gloria al Señor, aleluya. ¿Con qué vamos? Vamos con la Biblia. ¿Con qué Biblia? Vamos con la suya. Listo, vamos con la suya. Reina Valera, salimos. Nos encontramos en la tercita y bueno, ¿y cuánta gente lo escuchó y cuántos van a ir al culto? 5 personas. Ajá. ¿Y qué le predicó? Y yo le prediqué que la Biblia dice, allá en Jeremías 17:5, maldito el hombre ¿cómo se llama? Que se fíe en el hombre. Entonces yo le demostré que ustedes cometen un gran error. ¿Qué cuál es? Confesarse con un hombre. Porque un hombre es pecador, bla, bla, todo lo que vimos el otro día en la confesión, toda esa sanata. Ajá. Y yo con la misma Biblia salí a predicar
¿Y usted cuánto arrimó a la iglesia? Y yo arrimé 5 también. Ajá. ¿Y cómo? Y mostrándole que ellos nunca habían sido perdonados por Dios, porque nunca habían, ¿a qué? Habían aceptado la gracia de Dios que emana del sacramento de la confesión. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia no es garantía de la verdad? Con la misma Biblia, dos personas salimos a predicar cosas distintas, entonces ahí no es garantía de la verdad. Es garantía de la verdad en tanto y en cuanto el que anuncie la escritura lo haga en la medida de cómo la iglesia lo siente por inspiración del Espíritu Santo. Eso es central. A ver. Bueno, volver para atrás. Bueno, ahí no, ahí no. ¿Entendieron todo un poquito esta historia? Les voy a regalar dos dichos, dos escritos. Estos los tengo que leer porque los tengo que leer. De dos santos. Uno de San Cipriano de Cartago, ¿sí? Mártir. Miren lo que dice la escritura. Dice, el cristiano que tiene fe, esto escuchen porque después vamos a trabajar con dos preguntitas, así después van a tener que escribir. Miren lo que dice, el cristiano que tiene fe se dedica a la lectura de las Sagradas Escrituras. Pregunta para uno, ¿yo me dedico a la escritura, a leer la escritura? Bueno, para ir meditando. Eso es San Cipriano de Cartago. Y escuchen lo que dice San Jerónimo, porque nosotros de San Jerónimo conocemos una frase que la conocemos todos, pero yo se la voy a agrandar un poquitito, ¿sí? Para darle un poquito más de contexto. Miren lo que dice, y esto está en el numeral 133 del Catecismo, lo pueden leer. Dice, ignorar la escritura es ignorar al mismo Cristo. Por eso yo le decía hoy que la escritura no es una letra fría. De nada te sirve conocer la escritura de arriba para abajo, de abajo para arriba. Por conocimiento no te sirve sino conocer al Cristo vivo. La escritura es Cristo vivo. ¿Sí? Por eso que dice San Jerónimo, dice, ignorar la escritura es ignorar al mismo Cristo. Lee, este es un consejo que te dan, ¿no? Dice, lee muy a menudo las divinas escrituras. O por mejor decir, nunca la lección sagrada se te caiga de las manos. Aprende lo que has de enseñar. Mantén firme la palabra de fe que es conforme a la doctrina, para que puedas exhortar con doctrina sana y convencer, escuchen, convencer. No es proselitismo, no, convencer, pero conocer desde el buen punto de vista. Convencer a los contradictores. Esto lo vamos a ver después una cita bíblica que está acá, que es Tito 1.9. Eso lo vamos a ver. Estas son, bueno, unas aclaraciones que son importantes. Y por último, saber tres cositas. Que la Biblia es inerrante, que no tiene error, que la Biblia es una unidad, no son 73 libros separados que alguien lo acomodó como quiso, ¿sí? Y por otro lado, porque la Biblia es santa. ¿Y por qué la Biblia es santa? Sin papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque ahí está contenida ¿qué? El santo de los santos, que es la palabra, el verbo, Cristo. Bueno, ahora yo voy a tomar un traguito de agua y ahora vamos a hablar, porque hay alguien en la escritura que por ahí por tiempo y esas cosas, en las reuniones se pasa y no se habla. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 libros son de Pablo. O sea, fíjense que más de la mitad de la escritura eh, real está escrita por Pablo. Entonces, me pareció atinado, por decirlo así, poder, poder ver qué es para Pablo la escritura. Porque para Dios ha sido su mejor agiógrafo, quiero creer, ¿no? 14 libros sobre 27. Para Dios ha sido el mejor cincel, con el que mejor ha dibujado las cosas. Y Pablo tiene, bueno, ahí había infinidad de citas, pero bueno, vamos a tratar de ir viendo algunas. ¿Querés leer, Andrés? Dale, lee, yo también por ahí leo alguna, y así vamos andando. Miren, en la carta
a los romanos, la primera carta de, bueno, están los Hechos del Apóstol, ¿no? Pero como carta, propiamente dicha. eh, eh, una cosa, antes que me olvide. Ustedes saben que la Biblia está separada por dos testamentos. Testamento viene de testamentum, del latín, pero refiere en el griego a alianza. Por eso que la Biblia lo que contiene son dos alianzas o dos testamentos. La del Sinaí, la del Antiguo Testamento, y la de Cristo, el Nuevo Testamento. Por eso que la Biblia, y escúchenlo por favor, grábenselo acá en el corazón, en la mente, en todos lados, la Biblia es el testamento de amor de Dios para con el hombre. Acá está todo lo que nosotros necesitamos saber para llevarlo a la práctica, para encontrarnos con el Señor el día que nos toque. Por eso que esto es un testimonio de amor. ¿Qué pasa cuando alguien te deja un testimonio? Un testamento. Testimonio, perdón, testamento. Testamento. Esto para tal, así, tal. Bueno, este es el testamento de amor de Dios para con el hombre, la Escritura. Así que espero que después de hoy se vayan un poquito más enamorados de esto, ¿no? Así que, bueno, miren, vamos a empezar con la carta a los Romanos, capítulo 1, a ver qué nos dice el Señor, en boca de Pablo. Esto vamos a hacerlo cortito, media hora, y después ya, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, 4:15. Muy bien, vamos Andrés. No me avergüenzo del Evangelio. Miren lo que dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Nosotros nos avergonzamos del Evangelio? Si lo dice Pablo, porque es importante, porque a muchos le da escozor anunciar el Evangelio. Y avergonzarse del Evangelio es avergonzarnos de Cristo. Y yo creo que acá nadie va a querer que el día de mañana Cristo se avergüence de uno. ¿No es cierto? Lo dice la Escritura también, no nos vamos a meter ahí, pero es muy serio también. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Escuchen. Que es fuerza de Dios. ¿Es fuerza de Dios para quién? Para la salvación de todo el que cree. Ahí está. Miren lo que dice Pablo, lo que acabo de decir recién, por eso me acordé. El testamento de amor de Dios para el hombre, el Evangelio. Fuerza de Dios para quién? Para los que se van a salvar. ¿De qué manera? Creyendo. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Se acuerdan? Marcos 16:15. Vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que no se condenará. Sigue. Vamos con Romanos 10:17. Miren cómo le he buscado son 12 citas que van medias encadenaditas para que ustedes lo puedan resolver en su mente y en su corazón de la mejor manera posible. Entonces, Pablo está hablando de que el Evangelio es fuerza de Dios, ¿para quién? Para el que se salva. ¿Por qué? Por creer. ¿En qué? En el Evangelio. Y fíjense que ahora nos va a decir, ¿cómo hago yo para creer? ¿De dónde me viene la fe? Claro, la fe es un don de Dios. Sí, claro, totalmente. Pero ¿y de dónde me viene? ¿Qué le pedimos nosotros cuando nos bautizamos en la iglesia? La fe. Sí, cuando somos chiquitos, pero cuando somos grandes, la fe tiene que entrar primero por la mente y luego llegar al corazón. ¿Para qué? Para que en tu propia voluntad puedas vos decidir acoger o no acoger esa predicación, esa enseñanza que te han dado. Sí, y escúchenlo, que es muy bonito. Romanos 10:17, mire cómo nos dice, dale. Por tanto, la fe viene de la predicación. Viene de la predicación. ¿Pero qué predicación? La de cualquiera. De lo que sea. La fe viene por la predicación. ¿Y la predicación? Por la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo. O sea, que nosotros tenemos que agarrarle amor a la palabra. Hoy hablábamos con el padre Germán. O sea, toda la predicación no puede estar contenida en los 10 minutos que un sacerdote puede hablar en la homilía. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un grupo donde se puede hablar de esta manera. En una homilía no se puede hablar de esa manera, pero hay gente de todo tipo, de todas realidades, ¿me entienden? Entonces, nosotros tenemos que poner también un poquito de nosotros para entender que no basta, por más que es el momento central donde la palabra sale al pueblo en la homilía, también es necesario estos encuentros, también es necesario que los catequistas se formen y den catequesis acorde a la salvación. ¿Me entienden con la historia? Sí, porque la fe viene de la predicación. Y la predicación por la palabra. Ahí me quería extender un poquito porque en el versículo, después del versículo 14, que es muy claro y habla un poco de las épocas de hoy. Y cómo voy a oír si nadie me predicó.
¿Me entendés? ¿Y cómo voy a predicar si nadie me enseñó? Bueno, después léanlo porque es bastante interesante ahí. Miren que ustedes saben muy bien que si ustedes leen el catecismo, van a leer muy bien, nunca me canso de decirlo, yo creo que lo digo en todo momento. En el numeral 1270 del catecismo, cuando habla del bautismo, dice que la persona que está bautizada tiene la obligación, ¿de qué? De profesar la fe que recibió. Y en el numeral 1285 de la confirmación dice que la persona que recibe esa fuerza especial del Espíritu Santo, que confirma el bautismo, tiene la obligación ¿de qué? De profesar esa fe con palabra y con obra. Y con obra, las dos cosas, con palabra y con obra. Entonces, fíjense una cosa que es muy importante, porque para Pablo, fíjese cómo, y yo creo que la iglesia puede haber sacado entre tantas cosas de esta cita algo de esto que yo le estoy diciendo en el catecismo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 16. Después pasamos al versículo 19. Vamos al 16. Escuchen. Predicar el Evangelio Predicar el Evangelio, no es para mí ningún motivo de vanagloria. o sea, Pablo, que recibió una revelación importante de Dios, entiende perfectamente, ¿sí?, que el predicar el Evangelio es para gloria de Dios, no para gloria de uno. ¿Sí? Porque cuando es para gloria tuya, no hay frutos. La gloria es toda de Dios. O sea que no es para mí motivo de gloria anunciar el Evangelio. No está diciendo Pablo ahí, no es para mí algo importante porque no es gloria mía. No, está diciendo, está poniendo las cosas en su lugar. No es para mí motivo de gloria anunciar el Evangelio. Dale. Miren. Se trata más bien de un deber que me incumbe. Es un deber. ¿Se acuerdan lo que dimos recién? Tenemos la obligación de profesar la fe que recibimos por la iglesia, que es un don de Dios, la fe. Entonces es un deber que a todo cristiano bautizado le incumbe. Puede no incumbirte, porque no es obligación, cada uno puede elegir. Pero es un deber que nos incumbe. Dale. Ay de mí. Ay, y Si esa no no es con H y Y, y latina, ¿eh? Y, no, Y. Es con A y ay, de acá, no de ay, de que hay algo en el lugar. Ay, de mí, si no anunciare qué, el Evangelio. Miren Pablo cómo toma esta responsabilidad de llevar la salvación a las personas, al hombre, que no es más ni menos que la función que tiene la iglesia. No es más ni menos que la función que tiene un sacerdote. Y no es más ni menos que la función que tenemos nosotros. Acercar al mundo a la iglesia. ¿Para qué? Para que escuche el Evangelio de la salvación. Para que crea y para que todo el mundo se salve. No para que la venga a pasar bonito. Para que se salve. Vamos al 19. Pasame al versículo 19. Escuchen. Efectivamente, Efectivamente. a pesar de sentirme libre respecto de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Miren lo que hace Pablo. Miren la forma de concepción que tenía Pablo. Tenía un problema en un lugar y no se iba. No, acá no me van a escuchar, me voy a otro lado. No, me voy, no, acá está lleno de... No, me voy a otro lado. Escuchen, Pablo, la concepción que tiene para predicar el Evangelio. Porque pasa esto en la Iglesia Católica, vamos y le predicamos los católicos. Ah, si nos atienden bien, bien. Si no, no, acá rajemos para el otro lado porque acá está complicado. Miren lo que significa predicar el Evangelio. Repetí de nuevo. Escuchen. Efectivamente, a pesar de sentirme libre respecto de todos, ¿Mm? me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. A los más que pueda. Dale. Me he hecho judío con los judíos. Me he hecho judío con los judíos. Para ganar un judío. Dale. Para ganar a los judíos. Es decir, que para ganar a los que están bajo la ley, me conduzco como alguien que está bajo la ley. O sea que hay que salir al mundo. Pero no para contaminarse del mundo. No para imitar al mundo. Es para mezclarse en el mundo. ¿Para qué? Para llevar la luz de Cristo. La antorcha para mi paso. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Luz para mi sendero. ¿Cuánta gente de esa tiene que ser iluminada? ¿De qué manera? Mezclándote con el mundo. Pero no en la noche, en la droga. No. Dale. Por otra Por parte, otra parte, para ganar a los que están sin ley, me conduzco como alguien que está sin ley, ajá. aunque, a decir verdad, no estoy sin ley de Dios,
pues vivo bajo la ley de Cristo. Exacto. Bueno, hasta ahí nomás se entendió que era lo importante. Y fíjese una cosa, que para Pablo es muy importante la verdad. No alcanza con escuchar de Jesús. ¿Cuántos Jesús tenemos hoy? Tenemos un Jesús que no cree en la confesión, tenemos otro Jesús que no cree en la Eucaristía, tenemos otro Jesús que no cree en la Virgen María, tenemos otro Jesús que ¿es el mismo Jesús del que estamos hablando? No. Sí, sí, en la boca se nos cae Jesús todo el tiempo, pero ¿cuál es ese Jesús? Mira la advertencia que nos da Pablo en 1 Corintios 15:1. Dice una cosa que es tremenda, es tremenda. Y espero que nos caiga la fichita acá, porque mira lo que va a decir Pablo. Dale, 1 Corintios 15, capítulo 1, 2. Hermanos, Hermano, quiero traeros a la memoria el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes. mire cómo te lo pone. Muy fácil, yo les predico un evangelio a ustedes, ¿está? El cual ustedes se mantienen firmes. ¿Está todo bien ahí? También la escritura dice, ¿te sientes firme? Guarda, cuídate, no, no caigas, ¿sí? Bueno, por eso mismo que Pablo ahora va a decir lo siguiente, les predico un evangelio en el cual permanecen firmes. Miren lo que dice ahora. Y el que os salvará, Él, el evangelio, salva. Él los salvará, escuchen. si lo guardáis tal como os prediqué. Si no, habráis creído en vano. Si no, habréis caído en vano. El evangelio no es algo para que nosotros lo podamos moldear a nuestras realidades, a nuestros gustos, a nuestras pasiones, a nuestros pecados. No. El evangelio es uno. Es un testamento de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salvarnos. No le voy a aclarar más nada porque es más claro que lo que dice Pablo ahí, no hace falta absolutamente nada más. Pero fíjese que Pablo es tan consecuente. Vieron que dijimos recién que la fe hay que mostrarla con palabra y obras, las dos cosas. No pueden ir. Bueno, Pablo siempre estuvo, y esto es muy importante porque el protestante lo pone a Pablo por sobre la autoridad de la iglesia, sobre Pedro, para generar división. Dice que Pablo, bueno, recibió la revelación de Dios y salió a predicar por todos lados, cosa que no es así, porque Pablo fue bautizado. Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 2, 3, dice que fue enviado por la iglesia por imposición de mano, como se envía a cualquiera, ¿me entendés? O sea que siempre estuvo sujeto a la fe de la iglesia. Entonces, fíjese una cosa, él es consecuente con lo que dice, porque en la carta a los Gálatas, buscame Gálatas 2:1, vas a ver que Pablo vuelve a Jerusalén, va a decir la Escritura que se va a presentar a los notables. Los notables, en la traducción de la Biblia de Jerusalén, significa que las columnas de la iglesia, para el cristianismo primitivo, para la iglesia católica primitiva, las tres columnas dentro de los 12 apóstoles eran el apóstol Juan, Santiago, que era el obispo de Roma, y Pedro, que era la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, ¿saben lo que hace Pablo? Y ojo que Pablo lo escuchaba todo el mundo, ¿eh? Era una cosa elocuente. Si algo tenía Pablo era elocuencia para predicar. Lo escuchaba todo el mundo. Y él nos ensalzó diciendo, qué bueno que debe ser lo que estoy diciendo yo, qué bueno debe ser mi prédica, que todo el mundo me escucha. No, señor. Consecuente con su prédica. Subió a Jerusalén y ¿saben qué hizo? Se sometió a la evaluación de las tres columnas de Santiago, Juan y Pedro para saber si él estaba justamente cumpliendo la palabra que leímos en Corintios, si no era que estaba predicando en vano, para saber si él lo que predicaba era algo que generara frutos reales de salvación, de conversión. Léanlo no, escúchenlo, perdón, dale. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación. Escuchen. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo. ¿Para qué? Entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Ajá. A ver si había predicado a Cristo o había predicado, vaya a saber qué. Miren la humildad de Pablo. Maravillosa. Y después, bueno, después esta cita no nos puede faltar, la han escuchado un montón de veces.
Pero Pablo nos dice ahí en Efesios 6, busquemos Efesios 6, 13. Pablo nos va a dar una nota de color para saber, y va a tomar un ejemplo muy bueno, para saber cómo nosotros podemos eh, combatir la tentación del demonio. ¿Cómo podemos hacer para combatir la tentación del demonio? Y nos lo va a explicar muy fácil. Ustedes saben bien que bueno, ahora prácticamente lo mismo, se usarán otros nombres, pero ustedes imagínense un caballero templario de aquella época, ¿se acuerdan? Con la espada, con el yelmo, con la coraza, con el escudo, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo nos va a poner acá, en el versículo 13, en adelante del capítulo 6 de Efesios, nos va a decir cómo nosotros como cristianos debemos resistir la tentación del demonio. ¿De qué tenemos que sujetarnos? ¿De qué tenemos que agarrarnos? Vamos, dale, escuchen. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto Dale, y manteneros firmes después de haber vencido todo. sigue. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñida la cintura con qué? Con la verdad. Bien agarradito a la iglesia. Ceñido la cintura con la verdad. Primer detalle. ¿Qué más? Y revestidos de la justicia como coraza. Sigue. Calzados con el celo por el evangelio de la paz. Calzado por el celo, por el evangelio. Que fuerza de Dios para el que cree. Dale. Embrazando siempre el escudo de la fe. Con el escudo de la fe por delante. Yo soy católico, tengo fe católica. No, es lo mismo, no, tengo fe católica, porque la Escritura dice en Efesios 4:4 que hay una sola fe. Una. Hay muchas en el mundo, pero hay una que es la de Cristo. Dale, con el escudo de la fe, sigue. Para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Ajá. Van a venir tentaciones, ¿con qué lo vas a parar? Con tu fe. No, Señor, yo creo esto. No, Señor, yo creo esto. Dale. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco ese que se ponía en la cabeza. Y escuchen lo que dice ahora. ¿Y el qué? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu. Dale. Que es la palabra de Dios. Sigue. Ahí está. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Y vamos a cortarla con un poquito, pues nos vamos a meter vamos a ir un poquito. Se dan cuenta que hemos ido viendo distintas cartas, ¿sí? No todas, pero la mayoría. En la carta a los hebreos, esa déjamela a mí, que la tengo por acá. La carta a los hebreos, capítulo 4, miren lo que va a decir el Señor de esa espada. No va a decir algo claro, porque no nos está hablando de una espada, chicos, una espada real. Está hablando de la palabra de Dios. Y nos dice ahí, por un lado, que para resistir la tentación del demonio necesitamos todas estas cositas que vimos ahí, inclusive la espada, que es la palabra de Dios. Y mire cómo va a definir Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, a esa espada. Mire lo que decir. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Y escuchen ahora, pues nosotros nos podemos engañar entre nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso que es muy importante que Dios siempre nos pide que, para la conversión, la humildad ante Dios. Y mira lo que dice, no hay criatura invisible para ella. Estamos todos expuestos ante Dios. Todo está desnudo. ¿Se acuerdan en el Génesis? ¿Cómo estaban Adán y Eva después del pecado? ¿Por qué se tapaban? Estaban desnudos ante Dios. Que es lo mismo que pasa con el hombre. Hay una cita que es muy buena, se las parafraseo así un poquito nada más, que es en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que el hombre tropieza con la palabra. Con
Cuando vos, por ejemplo, tenés un pecado, y vas a un lugar y están hablando de ese pecado, automáticamente bajás la cabeza, bajás los ojos y te vas. Porque no se puede contra la palabra de Dios. Muchos de ustedes van a predicar el evangelio como corresponde y los van a atacar a veces, o los van a blasfemar, los van a injuriar, los van a calumniar. ¿Por qué? Porque tropiezan con la palabra. El que no está en el sendero, en la luz de Cristo, tropieza con la palabra de Cristo. ¿Por qué te cree que el mundo desecha a Cristo? Porque Cristo te acusa. La misericordia y la justicia de Dios es tan bella que donde resplandece un poquito esa luz, acusa el pecado, acusa el pecado, acusa el pecado. Vean toda la historia de los profetas. Todos los profetas terminaron todos asesinados, casi todos muertos. Los apóstoles, ¿cómo terminaron? Todos muertos. Ah, pero eso fue hace 1000 años. No, mentira, chico, está pasando ahora en Nigeria. Cantidades de cristianos como nosotros que sufren la persecución, pero no renuncian de Cristo, no renuncian de Cristo y los matan. Y de eso nos nutrimos nosotros en la fe. Bueno, esto es un regalito para el Padre. Y yo sé que el Padre lo utiliza. La primera carta a los Timoteo, Pablo le va a hablar a los sacerdotes. Ah, no, para usted ahora porque ahí, porque lo vi que estaba, entonces me acordé. Pero Pablo focaliza todo en la predicación, prácticamente todo en la predicación. Bueno, la carta esa de los Hebreos está en duda que haya sido escrita por Pablo, pero algún seguidor de Pablo puede ser, bueno, eso no está definido. Pero acá en la primera carta de los Timoteo, la otra igual la pueden tener ahí después para buscarla, para que no se nos haga muy largo. En la primera carta a Timoteo va a decir una cosa hermosa. Miren, va a decir, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Y esto, miren qué bonito lo que dice acá. Pues en efecto la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Miren qué bonito cuando un sacerdote se hace entender perfectamente bien en el altar y edifica la comunidad y las cosas quedan claras. Eso es lo que Pablo hacía y animaba a que se haga. Y bueno, y ahora con estas tres terminamos. Estas tres son duritas porque son muy claras, porque van a hablar justamente de la doctrina que uno tiene que profesar. ¿Sí? Y en el capítulo 1 de Tito, en el versículo 9, yo voy a leer un poquito más atrás, habla de las características que tiene que tener un siervo de Dios, que no se los voy a leer para que no nos asustemos, ya es demasiado con lo que podemos hacer. Pero hay una parte que es muy importante en el versículo 9 que dice que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Para que sea capaz, escuchen, de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Y para terminar, vamos a terminar con el 2 de Timoteo, porque hay dos cosas que son importantísimas. Miren, muchos a veces, hoy está esto de que nunca es el momento adecuado para hablarle de Dios a alguien. Y yo, discúlpenme, pero mi experiencia es totalmente distinta. Mi experiencia es más lo que dice acá la palabra que otra cosa, porque así, aunque parezca que el hombre no quiere hablar de Dios, yo les puedo asegurar que hay una necesidad, una sed de escuchar de Dios tremenda, 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 tremenda. Con cualquier persona que te encontrás en la calle o que fuera, puedes hablar tranquilamente de Dios, tranquilamente de Dios. Te va a recibir perfectamente bien y no se va a cansar de preguntarte cosas de Dios. Es increíble. Por eso que Pablo, miren lo que dice. Dice, proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo. Ay, pero viste que no, porque estaba apurado. A tiempo y a destiempo. Vos que sabés cuáles son los tiempos del otro. No sabés. ¿Y si es el único momento que tenías para predicar la palabra? Si era la única oportunidad que esa persona
podía recibir una palabra de aliento tuya, de esperanza, lo que fuera, y no se la diste porque vos pensaste que no. Pablo dice, insiste a tiempo y a destiempo. Escuchen, reprende, amenaza. No, amenaza, entendámoslo bien, ¿no? No es amenaza de las que estamos pensando ahora. ¿eh? La amenaza de hacerle ver al otro, ¿Cómo se puede perder el reino de Dios, cómo te puede perder la vida eterna, la felicidad que te estás perdiendo de tener por no conocer a Cristo, etcétera, etcétera. De eso se habla la Escritura. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo, es este tiempo, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Hoy no se soporta la doctrina católica, chicos. No se soporta, no hay forma de soportar a Cristo hoy. En realidad nunca, ¿sí? Porque el demonio también trabaja, ¿no? Miren, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, las pasiones del cuerpo, la concupiscencia del cuerpo que nos quedó por el pecado original, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Nosotros necesitamos novedades que nos llenen el oído, no el corazón. Por eso que la gente se va a la iglesia católica. Porque la iglesia católica es la religión de la cruz, de soportar el sufrimiento por amor a Cristo. Esa es nuestra religión. Y hoy la gente necesita oír novedades, cosas lindas, cosas simpáticas. Pare de sufrir, pare de esto, emociones. ¿Me entienden como la historia? Pablo ya lo escribía acá en el año 60, 50. Miren, dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Consejo de Pablo, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Y no está hablando del ministerio del Padre. Nosotros también tenemos un ministerio como laicos, comunes, que también tenemos que llevarlo adelante. El otro día vimos una encíclica donde bien clarito el Concilio Vaticano II nos dice la función como tenemos como laicos, de acompañar la evangelización a nuestros sacerdotes. Y eso hay que tomarlo en serio. Él tiene el ministerio sacerdotal, el ministerial. Nosotros tenemos el de común de los fieles. Y como vimos hoy, por el bautismo y por los sacramentos que hemos recibido, llevar y profesar la fe que la iglesia nos ha regalado. Y para terminar, miren, dice, ¿por qué es necesario predicar? Dice, a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido. Perdón, estoy leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. Que sepa, escuchen, que sepa corregir con mansedumbre a los adversarios. Corregir con mansedumbre a los adversarios. No mostrar el pecado por mostrárselo. Primero mostrarle la esperanza, primero mostrarle la misericordia y él solito va a haber pecado. Por si Dios le otorga la conversión que le haga conocer plenamente la verdad. Y eso es lo importante. Por nosotros no convertimos a nadie. El que convierte es el Señor. Pero ¿cómo uno adquiere la fe? ¿Cómo uno cree para salvación? ¿A través de qué? De la predicación de qué? De la palabra. Por eso que no hay que cesar de anunciar la predicación de la palabra. ¿Para qué? Para aquellos que escuchen. Librándose así de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Dios te rescata de la muerte, Dios te rescata del demonio. Te lleva una vida plena, te lleva una vida feliz. ¿Pero de qué manera? Mágicamente, Dios no es mágico, por más que podría ser cualquier cosa. No es mágico. Hay una forma que Dios eligió. Y es en su iglesia. Y su iglesia es católica porque es para todos. Es apostólica, ¿por qué? Porque el mandato que le dio a los apóstoles es id, hacer discípulos a todos los pueblos. Bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen lo que yo les mandé a decir. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos anima justamente a esto, a que la gente pueda tener conocimiento de Dios, haberse encontrado con Dios a través de la palabra. ¿Para qué? Para que por su gracia le otorgue ¿qué?
a muchos el conocer la verdad plena. Por eso que allá en la carta de 2 Timoteo, capítulo 2, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso que los católicos no nos podemos sacar la responsabilidad de llevar el Evangelio de salvación al mundo entero. Amén.